suponete que no entre en los 731 millones de dólares mañana. ¿Cuál sería la movida que puede hacer el fondo? Alguna vez Argentina ya hizo, durante 72 horas no pagó y en esas 72 horas empezaron a seguir las negociaciones frenéticamente. ¿Época de Kicillof? Bueno, en la época de Néstor Kirchner. Y ahí, pero teníamos superávit fiscal en aquella época. Entonces era muy distinta la situación. Había más facilidades para negociar del lado de la Argentina. Ahora no. Ahora estás dependiendo del otro. Y finalmente siempre estamos en el mismo problema. Y hoy deberíamos estar hablando de Emiliano Kirchner, que es el que hizo Satellogic. Esos son los héroes que deberíamos tener en Argentina. Claro. Un hombre que salió de abajo, que creo que trabaja desde los 15 años, hizo de todo lo que se te ocurra, porque fue hacker, hizo una cantidad de cosas tremendas, inventó una empresa espectacular, consiguió ahora 258 millones de dólares y su empresa hoy cotiza por arriba de 1.000 millones de dólares en Wall Street. Pero ¿cuál es el problema? Se fue de la Argentina. Claro. Se fue a Argentina porque le cobraban impuestos y tenía problemas para importar. El ejecutivo más importante de la Argentina, de Mercado Libre, vive en Uruguay. Se fueron todos los unicornios. Claro. Entonces hay que entender que nosotros no podemos estar... Estamos hablando de Marcos Galperín, ¿no? Marcos Galperín. Entonces, el problema de Argentina es ese chip que tenemos metido, que hay que combatir el capital. Si vos combatís el capital, combatís el trabajo. Porque ¿Qué expectativas tenías con respecto desde la economía, ¿no? Cuando pierde la elección el gobierno, no hay diálogo, o sea, más restricciones, no sé, con el tema de los dólares, con el tema del cambio de toda esa situación que se armó, que se tomaron decisiones. Es más, se impusieron más impuestos, hay leyes para poner más impuestos. Porque las elecciones fueron súper interesantes. Pues si vos mirás la campaña electoral, todos los sectores dijeron que no iban a subir impuestos. Claro. Hasta lo firmó también. Firmaron los de Cambiemos, sí, Cambiemos también. Cambiemos también. Lo firmaban. Pero aún en el oficialismo también decían no hay que subir más impuestos. Y la primera semana empezaron a subir los impuestos. Y de los dos lados, porque después también hubo responsabilidad en Cambiemos, cuando se fueron al exterior dos personajes, qué sé yo, y permitieron volver a aumentar impuestos ahora. Es decir que... Un casamiento en Europa y un Disney World. No, es una vergüenza. Eso es una vergüenza, pero terrible. Terrible. Eso fue una legisladora y un legislador. Y sin sanción, no, eso es terrible. Sin sanción, exacto. Entonces, para mí, esas cosas son un desprestigio de la democracia brutal. Porque la voluntad popular es votar a las personas que dijeron que no había... Unos que decían hay que bajar fuertemente los impuestos. Javier Milei, Espert, López Murphy. Y los otros decían, como mínimo, no hay que subir más los impuestos. Y la primera semana empezaron a subir impuestos y siguen subiendo impuestos. Y en lo único que se ponen de acuerdo es en subir impuestos. Yo creo que hay pocos países, si no uno, que tiene más impuestos que la Argentina. Creo que lo mencionaste vos en una nota. La isla de Comoros en África. Ahí está, Comoros. Que eso es los impuestos sobre las empresas. Sobre todo sobre las empresas. Las empresas son las que producen la riqueza, los bienes y servicios y las que dan trabajo. Porque cuando el Estado empieza a dar trabajo y no lo dan las empresas, la pregunta es quién paga ese trabajo. Y lo pagan las empresas. El sector privado es el que paga todo. Ahora se empezó a hablar de nuevo, Feletti, creo que fue con el tema de las retenciones y demás. ¿Cómo ves todo eso, que ya fue un lío en la Argentina? Ahora, la expectativa que tiene este gobierno con el campo, bueno, ahora el trigo empezó a aumentar un poco, la soja como siempre, pero digamos, es como la caja que se quieren salvar todos, ¿no? El año pasado el campo aportó cerca de 11.000 millones de dólares extra por el aumento de los precios internacionales. Sí, claro. El Fondo Monetario te dio 4.400 millones de dólares extra, con los derechos especiales de giro y demás. Es decir, que tuviste 15.000 palos extra. Y a pesar de eso, nos va pésimo. Entonces, el problema es otro. El problema es entender qué es lo que estamos haciendo los argentinos. Yo creo que hasta que no entendamos que las personas tienen que vivir de su trabajo, esforzarse, educarse. La educación es un desastre. A mí me encantaría un día me invites a hablar exclusivamente de educación. Porque tenemos una tragedia educativa en Argentina. Me encantaría. Es una tragedia educativa en Argentina. Y eso es capital, si querés, desde el punto de vista de la economía lo vemos como capital humano. Pero son personas, son chicos que no tienen futuro en Argentina, ¿no? Mientras estás hablando, te vamos a invitar y vamos a escucharte con mucho gusto. Hace un rato le decía a Carlos Fara, que estaba sentado ahí, analista político, que ya hablar de política y de economía es casi lo mismo, o sea, estamos tocando todos los mismos temas. Sí. Te pregunto, en ese lugar histórico que tiene la Argentina, que es la Casa Rosada, se está llevando a cabo, en este momento, probablemente la reunión más importante de los últimos tiempos. Massa, Alberto y Guzmán están decidiendo qué hacen con
el destino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que debería tener su primer paso mañana 731 millones de pesos. Sin embargo, la vocera, pero de dólares, perdón, la vocera, sin embargo, está diciendo, a esta hora, las conversaciones entre gobierno argentino y Fondo Monetario continúan sin que haya definiciones ni novedades que comunicar. Por ahí capaz que están en este momento conversando con la gente, los técnicos del Fondo Monetario Internacional y no están llegando a un acuerdo y la vocera está sacando lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo te imaginas esa reunión? ¿De qué están hablando? Porque hay ahí un economista y hay dos políticos. Sí, yo creo que tal vez están hablando de cómo convencer a Cristina de hacer lo que hay que hacer. Es muy probable. ¿No? Porque el problema que yo le veo es... Dame un segundo, hay un último momento, está hablando el presidente. ¿No? Sí. Mañana el Fondo Monetario Internacional va a emitir, atención, último momento, un comunicado sobre el caso argentino. Esto es mañana. Va a emitir el Fondo Monetario Internacional un comunicado sobre el caso argentino. Yo vi a Fernández y dije, uy, esto es un vivo, no. Mañana, atención, urgente, última noticia, momento de noticia súper importante. Mañana, comunicado del Fondo Monetario Internacional, en particular, precisamente sobre el caso argentino. Mañana, conferencia urgente esto. Esta es la novedad de este momento. Mañana el Fondo Monetario Internacional va a comunicar qué está ocurriendo con la Argentina, con lo cual podríamos deducir que esta reunión que se está llevando a cabo están en contacto con el Fondo Monetario Internacional y han concluido con algo que mañana se podría llegar a oficializar. Ojalá sea algo bueno en ese sentido, porque yo creo, si uno mira la historia, Argentina tiene 24 acuerdos con el Fondo Monetario, no cumplimos ninguno, y después pedimos perdón. Y algunas veces en el primer trimestre. O sea, ¿qué hace? En inglés le dicen waiver, ¿no? Entonces vos pedís un perdón porque no cumplís. Claro. Entonces, ¿el acuerdo qué significa? Que vos primero que ya están haciendo ajuste. No es que no están haciendo ajuste porque todos los argentinos lo saben. La inflación. Tu jubilación no subió lo que tenía que subir. Todo eso es un ajuste muy fuerte que está sufriendo la Argentina. No es suficiente porque no te cierra, porque achicás el país en lugar de agrandarlo. Y ahí está el problema que tiene la Argentina. Entonces, ese es el debate que hay. ¿Cómo hacemos para agrandar la Argentina? Entonces, del lado de los keynesianos, y porque es un problema ideológico, ellos creen que el déficit es lo que te hace crecer. Y es falso. Es falso, si no, Argentina sería el país que más crece del mundo, porque siempre tenemos un déficit estratosférico. Si esa fuera la solución, sería facilísimo. Y no es así. Los países crecen por inversión, porque tienen una muy buena educación. Entonces, es capital físico y capital humano y creatividad y tecnología. Y estaríamos hablando acá, entonces lo hubieras invitado a él, porque estaría en Argentina, a Emiliano, que te cuente lo extraordinario que hizo con su empresa Satellogic. Eso es un futuro de un país. Cuando estamos hablando con políticos ya está todo mal. Si los políticos salen en televisión es porque las cosas andan mal. En Suiza los políticos no están en la televisión todo el día. Están o los empresarios o la gente, los artistas, nos divertimos todos, está fenómeno. Pero cuando están los políticos es porque las cosas andan mal. Última pregunta. ¿Qué sería una buena... los economistas, ¿no? Me incluyo. Una buena noticia, ¿qué sería para la gente? Ya para la Argentina y para la gente, ¿qué buena noticia sería? ¿Qué ves mañana o cuando diga el Fondo Monetario Internacional? Esto está ocurriendo con la Argentina. Para vos, ¿qué sería una buena noticia? Yo creo que haya un acuerdo es una buena noticia. Creo que no se va a cumplir, sea lo que firmen. Pero es una buena noticia porque te da más tiempo. Ahora, si la clase política no empieza a pensar en la productividad. Por ejemplo, un gobierno de izquierda en Australia hicieron una comisión de productividad bicameral en el Congreso y todas las leyes pasaban por ahí. Si no aumentaba la productividad, no pasaba. ¿Por qué? Porque la productividad es la cantidad de producto que producís por hora trabajada. Claro. Entonces, si nosotros metemos un montón de gente a trabajar en algo que no es productivo, eso es espantoso. Y después se exporta, ¿no? Eso es pobreza. Y después se exporta. Así es. Agustín Echevarri, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias. Ahora sí, con el puñito hacemos eso. Atención, volvemos en unos momentos y enseguida les contamos qué está pasando. Mañana en el Fondo Monetario Internacional va a dar un informe sobre la Argentina y te vamos a contar todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Lugar clave que es donde en este momento están Alberto, Massa y Guzmán. Volvemos en un segundo.